Quiero hablar sobre Colosenses capítulo 1 brevemente. Ahí vamos a estar, Colosenses, y vamos a leer la palabra del Señor. Si usted no trajo la Biblia, abra inmediatamente su celular, su iPad y continúe. No vamos a leer todo, vamos a leer cuando ustedes me miran que yo levante la mano, estoy diciendo que ya por favor me corten la lectura, ¿ok? Entonces leemos la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, versículo 1 en adelante. Me quitan el audio y me ponen el otro audio. Colosenses 1. Del apóstol San Pablo a los Colosenses. Colosenses 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. De esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Así lo aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia, y con gozo daréis gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cristo es la Hasta el versículo 14. No vamos a tocar todo, solamente vamos a tomar 3 versículos o a lo más 4 versículos en esta tarde. Y el versículo que vamos a estar hablando es el versículo 12, donde dice con gozo dando gracias. Ahí vamos a arrancar, pero antes yo le quiero mostrar algún poco de información que es necesaria para un mejor entendimiento de lo que viene a continuación. Ahora, Pablo lo que está haciendo aquí es escribiendo a una iglesia bajo muchas presiones, de diferentes presiones, como sucede hoy en la actualidad, que hay presiones de índole económica, hay presiones políticas, hay presiones de un virus, hay presiones por así decirlo, de construcción, hay presiones de X y X y X cosas. La iglesia tiene una serie de presiones por todos lados que algunos ni siquiera las vemos. Hay presiones espirituales, hay presión espiritual en este momento por la iglesia, lo hay. Yo sé que el enemigo ha querido destruir, yo sé que hay presiones ministeriales. Satanás tiene una agenda para destruir ministerios, Satanás tiene una agenda para destruir líderes de alabanza, para destruir diáconos, para destruir servidores, para destruir familias. Hay toda una agenda de destrucción y esta iglesia estaba pasando por una serie de situaciones de esa índole. Los versículos 14 en adelante, el apóstol se enfoca en cualidades y características que esta iglesia tenía. Él empieza a nombrar una por una y déjeme mostrarle rápidamente la primera característica, la primera cualidad. Esta es como la introducción para ir al punto. Era que la iglesia de los colosenses o de Colosas estaba centrada en el Evangelio. Una de las cosas que usted y yo debemos permanecer todo el tiempo. Una iglesia o una familia o un hombre o una mujer que debe estar centrada en el Evangelio siempre.
Por eso es menester que usted y yo leamos la palabra todos los días. Hoy por la mañana yo saqué mi tiempo para estar, no para preparar sermón, sino para hacer mi devocional y estar en la palabra solo para edificarme yo, no para edificar a otros. Uno tiene que tener el tiempo en la palabra. Si significa sacrificar tiempo de oración, de sueño, hay que sacrificarlo. Nosotros necesitamos estar expuestos. Y esta iglesia de los Colosenses estaba centrada en el evangelio. Pablo sabía que eran creyentes sólidos en elementos de fe, de amor y de esperanza. Y por cierto, esos tres elementos que son fe, amor y esperanza son los tres pilares de un creyente. Son pilares de un creyente. No podemos estar exentos de ellos. Los debemos tener como una fortaleza en nuestra vida. Esta iglesia de los Colosenses tenía esa cualidad. Ellos sabían que había un Salvador y lo proclamaban. Ellos sabían que vino y caminó en el mundo que Él mismo creó con sus manos. Ellos sabían que Él había sido clavado en la cruz. Ellos sabían que había sido derramada su sangre por ellos mismos y por todos los que venían por delante. Ellos sabían que Él había resucitado al tercer día y cosas habían sucedido cuando Él resucitó. Ellos sabían que Él vive hoy. Amén. Él vive hoy. ¿Están conmigo? He is alive. Yes. Y yo me alegro, y yo quiero que usted se alegre, yo quiero que usted se goce y usted diga, wow, amén, Él está vivo. Amén, Él está vivitico, dirían por ahí, ¿no? Él está vivo. Alégrese, gócese conmigo, gócese conmigo. Es una satisfacción saberlo. ¿Sabe cuando hemos tenido que liberar gente poseída de demonios? ¿Sabe? Yo tengo que estar bien seguro de que Él está vivo. Cuando uno se enfrenta a las potestades de las tinieblas, uno tiene que estar bien seguro de quién está con uno, quién está con nosotros. Tiene que estar seguro. Si usted tiene un poquito de tela de duda al respecto, entonces usted no está haciendo nada porque usted cree que es usted por su poder que puede traer liberación a una persona. Es solamente Cristo quien lo puede hacer. Y esta iglesia estaba centrada en el evangelio. Hablaba del evangelio, proclamaba las verdades que ellos creían. Ellos no perdieron su enfoque en el evangelio, como nosotros tampoco debemos perder ese enfoque en Jesucristo. Es en Jesucristo que no podemos nosotros comprometerlo. En Jesucristo no podemos comprometer nuestro mensaje. No podemos comprometer lo que hemos creído. Debemos predicarlo, debemos vivirlo. Debemos ser gente que proclama una obediencia a esta palabra de Dios, a sus mandatos, a sus principios todos los días de nuestra vida. No podemos, dígalo conmigo, no podemos comprometer el evangelio. No puedo negociar el evangelio. No podemos. No puedo negociar el evangelio. ¿Oyó esto? No podemos negociarlo. Lastimosamente, en nuestra sociedad tenemos un sinnúmero de iglesias y creyentes que han coartado la efectividad del evangelio. Lo han limitado. Han puesto precio al evangelio. Han comprometido el evangelio a través de cosas que no están en él. Y ahora, ¿cuál es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Ustedes me pueden ayudar a decir qué es el evangelio? Sencillo como tal, descriptivo como tal. Jesucristo vino a este mundo, ¿sí? Fue crucificado, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Ese es el evangelio. Sencillo, ese es el evangelio. Le podemos añadir todo lo que usted y yo queramos, pero ese es el evangelio de manera resumida. Eso es todo. Y esta iglesia se había mantenido. La segunda cualidad que viene apareciendo ahí, la segunda cualidad era que ellos buscaban satisfacer o cumplir con la voluntad de Dios. Una de las cosas que nos cuesta a muchos de nosotros. Y Pablo les confirma en sus oraciones en el versículo 10, pidiendo que ellos conozcan más y más de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que le agrada a Dios. Y nosotros conocemos la voluntad de Dios a través de la palabra del Señor, mediante la oración, mediante de la iglesia, por medio de la iglesia más bien, por el Espíritu Santo, por las circunstancias, ahí conocemos. Y todo eso se podría desglosar, el cual no viene al momento como algo relevante para mí tocante a lo que quiero mencionar. Esta iglesia era una iglesia que buscaba satisfacer la voluntad de Dios. Esta parte nos cuesta a nosotros muchas veces buscar la voluntad de Dios.
A mí también me ha costado. Hoy por la mañana oraba: Dios, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a cumplir con tu propósito. Dios, ayúdame a seguir las directrices de tu Espíritu Santo. Porque es fácil hacer mis planes. Óigalo bien, es facilísimo hacer mis planes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, si quieren decirlo, está bien. Si no quiere decir, no lo diga. Facilísimo hacer nuestros planes. Es más, planes hasta de supervivencia, planes hasta de asuntos de trabajo, planes hasta de asuntos de compra. En todos esos aspectos yo debo buscar: Dios, dame tu dirección, muéstrame las directrices a seguir. ¿Cuán importante es eso? No hace mucho, alguien, ya ustedes saben que trabajamos en misiones en diferentes países, y alguien se me acercó y me dijo: pastor, estoy planeando un viaje misionero a tal lugar. Y entonces ella me estaba hablando en inglés, y ella no es hispana, y entonces yo le dije: ¿ya le preguntaste al Señor si es su voluntad? Y cuando le dije eso, se quedó callada, no me respondió. Como que ella había hecho todo el plan, todo el engranaje, y no le había preguntado a Dios si era su voluntad. Y así nos movemos muchos de nosotros. Queremos hacer allá, vamos a hacer el otro. Y la Biblia dice: si Dios quiere, si Dios lo permite, si es la voluntad de Él, iremos allá y haremos esto, iremos allá y procederemos a hacer esto otro. Sí, esta cualidad tenían los colosenses. Entonces, la primera cualidad es que ellos tenían una centralidad en el Evangelio. La segunda era que buscaban satisfacer la voluntad de Dios. Ellos la buscaban a través de su relación con la iglesia, a través de ¿qué? Del Espíritu Santo, a través de ¿qué? De las circunstancias. Y la tercera cualidad era importantísima: el estilo de vida que ellos estaban viviendo en ese momento. El estilo de vida haciendo la obra de Dios en el entorno, produciendo frutos. Y creo sin lugar a dudas, familia, que en este momento en los que nosotros como creyentes estamos en este mundo, debemos vivir de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a lo que proclamamos. Alguien dijo que cuando uno proclama ciertas cosas, por ejemplo, cuando la Biblia dice, y es de lo que se me viene a la mente ahorita, porque no lo tengo nada escrito, cuando la Biblia dice: quítese de vosotros todo enojo, por decir algo, quítese de vosotros toda altanería, quítese de vosotros todo orgullo. Cuando la Biblia dice: no seáis orgullosos, nadie tenga más alto concepto del que debe de tener, sino el debido, el adecuado, el balanceado, ¿no? Cuando la Biblia dice eso, y yo soy un orgulloso de primera, y por más que leo la Biblia, el orgullo no se me quita, entramos en un problema. Alguien dijo que es como una división de personalidad, porque creo una cosa y vivo otra. Y entonces se divide la personalidad del hombre, porque en un lugar yo me comporto de cierta manera, vivo de cierta manera, y en otro lugar soy de otra manera y vivo de otra manera. Por eso hay gente que de pronto le cuesta ser un cristiano genuino, porque están viviendo doble vida. Y los colosenses habían aprendido a tener un excelente estilo de vida de acuerdo a lo que habían aprendido. En la actualidad, y fuera de nuestro contexto de fe, déjeme mencionar lo siguiente. Parece que estamos confundidos en cuanto a qué es lo bueno y qué es lo malo. Ayúdenme. Y yo quiero que aquí ustedes me ayuden soplándome, decimos nosotros en Costa Rica. ¿Cuál cosa que está sucediendo en nuestra sociedad usted considera que es malo, pero la sociedad dice que es bueno? Soy todo oídos. Yo lo repito para que los que están en el internet, ellos puedan saber qué dijeron. Una cosa que nuestra sociedad dice que es bueno, pero Dios dice que es malo. ¿El matrimonio es bueno, es malo? Unión libre, unión libre. La Biblia dice que unión libre, ok. Otro, dígame otro. Dígame otro. No muchos, no muchos. Retroalimentación estoy esperando ahora. ¿Sí? ¿Cómo? Matrimonios en el mismo sexo. La sociedad dice, acepta que eso es bueno. La Biblia dice que es contrario a lo que... Entonces, pensando en esto, parece que el mundo está confundido en cuanto a qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Ya? Dígame otro. Dígame otro. Homosexualismo, claro que sí, es uno de ellos. ¿Sí? El aborto, amén, es otro. La sociedad ha dicho que es bueno, parece que es bueno dependiendo de las circunstancias.
Para Dios, no. Abominación, claro que sí. Platicábamos en casa apenas hace unos días atrás sobre lo irracional que se ha vuelto nuestra sociedad, familia. Estábamos ahí sentados frente al televisor, había aparecido una noticia y entonces yo dije lo siguiente, así moviendo mi cabeza y caminando de un lado, dije, estamos llegando a un punto de estupidez total. Estupidez total. Lo que es bueno para el hombre es contrario a Dios. Y mi hijo que me escuchó dijo lo siguiente en inglés: papá, ya pasamos ese punto desde hace mucho tiempo atrás. Y es cierto, ¿sí? El mundo ha vivido en un estado de estupidez, no ahorita, sino desde hace muchos años atrás. Cuando hablamos de homosexualismo, ¿dónde lo encontramos, familia? El homosexualismo. Antes de los romanos incluso. Ya estaba. ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan a qué punto había llegado Sodoma y Gomorra? A un punto de depravación total. Y Dios tuvo que hacer algo para cortar esa mala raíz, ese mal fruto que se estaba dando en la sociedad. Entonces cuando mi hijo me dice a mi papá, ya pasamos eso hace mucho tiempo atrás, es absolutamente cierto. Y esta mañana leyendo en Eclesiastés me encontré con un pasaje que simplemente vino a confirmar en mi devocional. Esto confirmó, dice Eclesiastés capítulo 9 versículo 3 de la siguiente manera: el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura, y eso fue lo que me llamó la atención, y hay locura en su corazón toda su vida. Wow. Eclesiastés capítulo 9 versículo 3 dice: y hay locura en su corazón todos los días. ¿Cuántos? O sea, como que hay una distorsión, hay un punto de distorsión en el corazón del hombre que le lleva a la estupidez. Hay gente que es objetiva, hay gente que es analítica, pero hay otros que viven en un mundo de estupidez total. Nada más hace como un mes atrás, senté con un joven, tiene 25 años, y le pregunté que a qué se dedicaba, y él me dijo, bueno, yo trabajo en plomería y no sé qué, ¿no? Él es un canadiense griego. Y le dije, ¿cuál es tu hobby favorito? Y él me dijo, mi hobby favorito es la cacería, a mí me encanta cazar. Y nada más le toqué el punto, familia, y empecé a ver toda la personalidad de él reflejada. Yo nada más estaba analizándolo a él, estaba viendo cómo eran sus expresiones, y empezó a mostrarme un montón de cosas de la cacería, pero a la misma vez estaba dejando ver su personalidad, ¿no? Porque todo lo que utilizaban eran términos ofensivos, no contra mí, sino ofensivos porque era su forma de hablar ofensivamente. Y al final de la conversación, que no fue el final, pero por lo menos de ese momento, él me hizo la pregunta, ¿y usted a qué se dedica? Y a mí no me gusta llegar a ese punto. A mí no me gusta llegar a ese punto, porque entonces tengo que decir quién soy. Y me gusta ocultar de pronto qué es lo que yo hago para que la gente sienta libertad de acercarse conmigo. ¿Ya? ¿No le ha pasado a usted que usted le pregunta, ¿y usted es cristiano? Por la forma en que usted viste, habla, lo que sea. ¿Usted es cristiano? Y que usted dice, sí, yo soy cristiano. Ay, como que la gente dice, usted no es la persona normal, ¿no? Y entonces yo le dije, mire, yo soy ministro religioso, soy pastor. Y me dice, híjole, me dice, perdóneme mi boca. Y esto fue lo que yo le dije a él. Usted no tiene que preocuparse de mí. Usted tiene que preocuparse por lo que Dios dice y piensa de usted. That's it. No volvió a decir ni una mala palabra en todos los días que nos vemos. No volvió. O sea, esa es la locura del hombre en su corazón constantemente. Por eso este pasaje me llamó la atención a mí. Pero, volviendo al punto, es que la iglesia de Colosas estaba viviendo en un estilo de vida que le gustaba a Dios. Era el principio, uno de los principios que Pablo estaba reconociendo para con ellos. Y así, en el capítulo 1, versículo 12, que es la parte que voy a tocar a continuación, nos encontramos con lo siguiente. 1, versículo 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Y sencillamente
cuando habla con gozo, gozo dándoselo por el Padre que nosotros tenemos, habla de un agradecimiento que es estable, habla de un agradecimiento que no es inestable. Ustedes saben lo que es estable y lo que es inestable. Una persona que de pronto un miembro de la familia que está en casa, gozoso, alegre, aleluya, qué cultazo tuvimos, qué reunión, qué alabanza, wow, eso estuvo estupendo. Y usted llega y una circunstancia, alguien le malinterpretó lo que ella dijo, lo que él dijo, alguien le hizo un movimiento facial y de pronto se pone así como un puercoespín luego, ¿no? Venía gozoso de la iglesia, una circunstancia le cambió todo. Una circunstancia le hizo ver quién realmente es interiormente. Pasa con muchos creyentes. Y aquí lo que el Pablo nos está diciendo es que por favor tengamos un agradecimiento estable, no inestable. ¿Y qué quiere decir estable? Que es un gozo que no depende de la circunstancia. Y eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Yo no me voy a extender en ello porque ya tuvimos como 3 semanas en que hablamos de cómo permanecer gozosos. Pero lo que Pablo está diciéndoles a ellos es, por favor, den gracias todo el tiempo al Padre. Y viene otra cosita ahí que la vamos a ver adelante. Sin depender de la circunstancia, y demos gracias y estemos gozosos con el Padre todo el tiempo, en una sola dirección, en un solo sentir, en un solo movimiento emocional. Siempre gozoso, siempre gozosa. Y ayúdeme para que vivamos en un estado de gozo constante. Ayúdeme. Me acuerdo que había terminado un partido entre Costa Rica y X equipo. No era Costa Rica, era México y otro equipo en el Mundial. Y México había quedado fuera de la Copa del Mundo. Y terminando el partido, mi hija salió molesta de donde estábamos viendo el partido. Y todo el resto del día ella estuvo molesta. Se le fue el gozo por un partido. Se le fue el gozo. Yo no sé cómo usted está. O cuando pierden los Raptors. Bueno, vale que a usted ni le interesan los Raptors, ¿no? O cuando pierde su equipo de béisbol o pierde su equipo de americano. ¿Cómo le cambia eso el estado anímico? No lo permita. No se imagina las veces que Satanás ha usado a una persona. Yo no uso esa expresión que cotidianamente se ha vuelto muy normal en nuestro contexto, no en nuestro contexto, más bien en nuestro ámbito social. Que debemos evitar las personas que son ¿qué? Tóxicas. Y se ha vuelto muy popular el término últimamente, gente tóxica, ¿no? Y híjole, yo realmente me encontré, no voy a decir que es una persona tóxica, pero me encontré con una dama que es difícil. Y yo cada vez que la veo me mantengo a distancia de ella porque de verdad mi espíritu choca contra ella. Y he decidido que esa expresión o ese carácter controlado por X cosa, lo que no quiero decir diabólico, me quita el gozo a mí. Porque mi gozo no está determinado por una persona. Mi gozo no está determinado por una circunstancia. Mi gozo no está determinado por una decisión en la que la gente está de acuerdo o desacuerdo conmigo. Mi gozo no depende de una decisión que alguien más alto que yo haga o tome. Mi gozo depende de que yo tengo una relación con mi Padre todos los días y vivo feliz porque Él y solo Él ha estampado en mí un gozo que nadie me lo puede quitar. Nadie. Por eso cantamos el gozo del Señor es mi fortaleza. Ahora, el segundo punto que el apóstol Pablo, eso es en el capítulo 1, versículo 12, parte A, por eso tiene una letrita chiquita. Pero si uno sigue leyendo lo que viene a continuación, Pablo resume la doctrina de la salvación. Dice ahí, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahora, aptos para participar. Él está resumiendo la doctrina de la salvación. ¿Por qué? Porque él dice ahí que nos hizo aptos. Y yo voy a tocar eso un poquito más adelante, más todavía. En otras palabras, él nos hace herederos, nos dice la segunda parte, para participar de la herencia de los santos en luz.
Y los judíos consideraban a los gentiles, a usted y a mí, nos consideraban a nosotros como gente de segunda o hasta de tercera. Y hay una expresión que ellos usaban, la pensaban, yo no sé en la actualidad, nunca he preguntado, pero dice que los judíos pensaban que nosotros éramos la luz que iba a prender las candelas del infierno. Los gentiles. Ese era un pensamiento que había en medio de ellos. En medio de lo que todos ellos pensaban, decían que ya ustedes saben que era mejor ser tal cosa que ser mujer, ¿sí? Expresiones que eran realmente despectivas. Esa era la posición. Y cuando el Señor Jesús viene con su palabra y viene con su obra, lo que hace es revertir el asunto y le dice: hey, ellos que son los gentiles, a los que ustedes menoscaban, a los que ustedes desplazan, a los que ustedes creen como de segunda o tercera categoría, déjenme mencionarles algo. A ellos Dios los ha hecho herederos. Oh my God, créanme que algunas veces he soñado que ahí por alguien se le ocurra dejar una herencia para el pastor Juan José. Alguien por ahí que se le ocurra decir: ay, yo conocí a este hombre y fue una bendición para mí y quiero dejarle $1,000,000, quiero dejarle $500,000 y oren por eso, por favor. ¿No ha soñado usted con que alguna vez, yo sé que usted ha soñado con la lotería, ganarse la lotería, pero no ha soñado en que de pronto alguien le herede algo, aparte de su papá y su mamá? Porque los míos no me dejaban nada, familia, así que no oraba por ellos. Yo sabía que de mi papá no iba a tener una herencia, pero alguien por ahí, ¿sí? Ahora, Romanos 8, versículos 16 y 17 me dicen a mí lo siguiente, en base a este versículo, dice así: el Espíritu, es el único pasaje, aparte de Eclesiastés, son los únicos pasajes que voy a tocar fuera de Colosenses. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu y dice ahí que somos, dígalo fuerte, que somos, ahí está, que somos. Oye, qué raro que aparezca tan chiquitillo. Y luego el versículo 17, y si hijos, subraya lo que viene, y si hijos también, herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo. Y aquí el pasaje me dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, de la herencia de los santos, de la herencia de los santos, aleluya. Y el pasaje de Romanos me dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que, aquí viene la conjunción, aquí viene el asunto que usted y yo tenemos que ponerle ahí entre paréntesis. Si es que padecemos, porque habla de una fidelidad hasta el final, habla de una constancia, habla de una perseverancia. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa es la primera. Pablo resume la doctrina de la salvación ahí. Nos hace herederos. Luego B, hizo efectiva la liberación del pecado y todos los promotores. En el versículo 13, parte A, dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado. Por eso es que yo considero que somos libres de las tinieblas. Y cuando el enemigo quiere hacerme creer, eso es exhaustivo para hablar hoy, no lo voy a hacer, pero cuando el enemigo quiere hacernos creer que él tiene algún control sobre nosotros, le recuerdo quién es máxima autoridad y quién tiene el señorío sobre mi vida. Hay una sola persona que controla mi vida. Hay una sola persona que tiene el final de mis días. Hay una sola persona que tiene la autoridad sobre mi vida. Hay una sola persona, y ese es mi Dios, a quien alabo y adoro todos los días de mi vida. Hay una sola persona. No son mis hijos, no mis cónyuges, no es la iglesia. Hay una sola persona quien tiene los destinos de mi caminar sobre este mundo. Y ese es mi Dios, no las tinieblas. No temor a las tinieblas, no temor a lo que el diablo puede decir, no temor a lo que cualquier demonillo por ahí quiera decirme, susurrarme al oído. No, ninguno de ellos. Hay una sola persona y ese es mi Dios, mi Redentor, mi Salvador. Dice, Él nos ha librado. Libres, tú nos has hecho libre, libre Señor. Rotas
fueron las cadenas que estaban atadas a mi corazón. Hemos sido libres. C, nos ha dado un lugar de honor y privilegio, es lo que nos dice 13b y versículo 14, 13b. Y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Resumiendo la doctrina de la salvación. ¿No lo había visto? Hay un resumen de la doctrina de la salvación. Aquí está la salvación explícita. Cuando Él dice, en quién tenemos, en quién, en Jesucristo, en quién tenemos, en quién, en Jesucristo, en quién tenemos, en quién, en Jesucristo. Y déjeme decirle algo que estoy preparando, bueno, otro sermón, porque una vez que Pedro dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida? ¿En quién? Solamente tú. ¿En quién? Solamente en Él. ¿En quién? En Él tenemos redención. ¿En quién? En Él tenemos vida. ¿En quién? En Él tenemos esperanza. ¿En quién? En Él tenemos un lugar de privilegio, en Él, en Cristo Jesús. Nos ha dado un lugar de honor y privilegio. Hemos cambiado de señorío, familia. Hemos cambiado de gobierno. Ya no estamos bajo el gobierno de las tinieblas. Hemos cambiado de rey. Hemos cambiado de normas y de principios. ¿Sí? Todas esas normas y principios están establecidos aquí. Normas de amor, normas de perdón, normas de unidad, normas de paciencia, normas de respeto. Todas ellas están escritas en este libro. Son algunos de los nuevos conceptos y prácticas de este nuevo gobierno al que usted y yo permanecemos, o a este gobierno al que pertenecemos. Esos aspectos son parte de nuestra salvación. Número 3. Nuestro agradecimiento responde a, volviendo al versículo 12, dan con gozo, dando gracias al Padre. Nuestro agradecimiento responde a, y aquí viene lo siguiente, y este viene siendo ya la parte final. Él nos hizo aptos, es lo que nos dice en el versículo 12. Nos hizo aptos. Nos hizo aptos tiene implicaciones de ser clasificado o calificado para ser parte de algo más grande. Nos hizo aptos, calificados para ser parte de algo más grande. Me encanta eso. En otras palabras, me hizo apto para algo más grande que este mundo. Déjeme tomar algo que está en popa ahora mismo. Estamos en el año de clasificaciones para el mundial. Y algunos países ya están saboreando su clasificación para este magno evento. Oiga lo que estoy diciendo. Clasificación para el magno evento. Otros están rasguñando su clasificación directa. Y otros quieren obtener la clasificación aunque sea en la repesca. Bajo este sombrío espectro de clasificaremos se encuentran las emociones de muchos cristianos o de muchos coterráneos. Hay un asunto ahí de clasificaremos al mundial, mientras que otros dicen clasificamos. Hay una diferencia entre el clasificado y entre el que todavía no ha clasificado. Cuando entendemos esta parte, yo tengo que decirles que yo me animo. Yo me animo y agradezco a Dios que mi alma está en paz, sabiendo que ya clasificamos. ¿Sí? No estoy hablando de Costa Rica ahora. Ya clasificamos. Ya clasifiqué, no por mi esfuerzo ni por mis capacidades, sino para el mundial de la vida presente y eterna. Ya clasifiqué. Ahora estoy trabajando en esa clasificación porque día a día yo quiero parecerme más a Jesucristo. Pero ya clasifiqué porque Dios en Cristo Jesús me hizo apto, me promovió, me clasificó para lo que viene por delante. Mi Padre echó a sus hombros el peso de la clasificación mía y en Jesucristo me clasificó para el mundial de la eternidad. I love that. Me encanta eso. Para clasificación. Antes yo estaba descalificado. Sin Cristo yo estaba descalificado. Y usted sabe cuál es el rostro de un descalificado. Ahora, posiblemente usted no lo sepa, usted no sepa cómo sea. Pero no sé por qué siempre molesto a Henry, ¿podrías venir aquí un momentito? Henry, porfa, y que me lo enfoque la cámara.
un poquitito nada más, así de rápido, Henry, please. ¿Por qué? Porque quiero mostrar, o quiero ver si Henry nos puede mostrar algo. Aquí al frente, a ver si me lo enfocan aquí. Ahora, vuelta al público, bájese la máscara. Trate de mostrarle a la audiencia, al público que usted tiene al frente, que usted ha sido descalificado. Un face. ¿Cuál sería el semblante de un descalificado? Ahora, y una expresión física aparte de esa, una expresión física de descalificado. De desánimo total, ¿no? Yo me acuerdo de esa expresión, mi hijo la hacía cada vez que perdía un partido de soccer. Así salía, ¿no? Ahora, hágame una cara de una persona que calificó, que está calificada. Usted está esperando entrar a la universidad y está esperando que le llegue la carta y dice, califiqué a la universidad. Yes, I did it, I got it. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, ¿ustedes creen que con esas expresiones nos dijo a nosotros que estaba calificado? Más o menos, ¿verdad? Como un estado anímico así, ¿verdad? Como que no había mucha emoción, ¿verdad? Ahora, con emoción, Henry, porque yo sé que usted es un hombre con mucha emoción y pasión. Un hombre calificado, ¿cómo es? No, todavía no le llega, Henry, gracias. Gracias, Henry, puede sentarse. Déjeme mostrarle con unas fotos, rostros de descalificados. Ahí está. ¿Quién será el que está allá? Ronaldo, con una cara de... ¿Quién es el que está aquí? El de que tiene caricatura. Mr. Bean, ¿no? Y el otro, ese tiene una cara de descalificado. La regué, como diciendo la regué. Ustedes conocen los rostros de un descalificado. No me llegó la invitación para pertenecer a la universidad y usted regresa después de leer esa carta y se sube a su cuarto a llorar. Se siente descalificado. Le envié un sobrecito a la chica que me gusta y ella me regresó en el mismo sobrecito y me dice, solo quiero ser tu amiga. Descalificado. Y llora, como le pasó a algunos de los que estamos acá, porque fueron descalificados del corazón de una mujer. Pero me encanta que mi Dios nos ha calificado a nosotros. Y no tengo tristeza y no tengo un rostro de angustia ni de incertidumbre, porque mi Dios me ha calificado a mí. Y esa clasificación implica, familia, implica lo siguiente, que somos dignos, no por nosotros mismos, sino por lo que hizo Jesucristo, que somos suficientes, que somos capaces, que somos apropiados para Dios y que Él mismo ha dado el sello de aprobación. Nuestra herencia, de lo que nos habla acá en ese versículo, participar de la herencia de los santos en luz. Nuestra herencia tiene que ver con varias coronas. Y yo le puse ahí varias coronas que puede leerla, puede tomarle una foto. No es todo lo que usted va a recibir, es nada más una pequeña insinuación de lo que Dios tiene para usted en las coronas, en el versículo donde está y para quién es esa corona. Ahí usted lo tiene. Esa es parte de la herencia que usted y yo hemos de recibir. No me la dio un hombre terrenal porque todavía no ha llegado quien me vaya a dar una herencia, pero hay un Dios en el cielo que conoce lo que yo necesito y dice, esta es mi herencia para ti, entre muchas otras cosas. Qué lindo es eso. Al final dice, porque hemos sido legalmente librados, hemos sido librados de la herencia del poder de las tinieblas. Voy terminando con esto, familia. Hemos sido trasladados al reino de Jesucristo, dice versículo 13 al final, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Y es saber que me han tomado de un lugar y me han puesto en otro. Me han sacado del reino de las tinieblas y me han puesto en el reino de Jesucristo. Me han sacado del dominio de las tinieblas y ahora estoy dentro del dominio de los parámetros de Dios.
Ahora, yo le pregunto al que nos está viendo, yo le pregunto a la esposa que nos está viendo o al esposo que por ahí se pegó a la pantalla y se quedó viendo el servicio. Yo le pregunto al hermano que tiene años en Cristo y que parece que está viviendo de una manera superficial en cuanto a su fe en el Evangelio como tal. Yo le pregunto, ¿será que las tinieblas ya no tienen dominio sobre ti? Porque si hay prácticas todavía en tu vida, ¿no será que he abierto una puerta, un lugar para que las tinieblas tengan todavía injerencia en mi vida? ¿No será que todavía yo tengo demasiada carnalidad en mí que no me permite vivir como Dios quiere que se viva de acuerdo a los parámetros de ese nuevo reinado al que Dios nos ha trasladado? ¿No será que hay tanta carnalidad en mí que no me permite que yo disfrute de los beneficios de ese nuevo reinado, de ese nuevo gobierno? ¿No será que por esa carnalidad y ese dominio de mi carne no me permite avanzar en mi crecimiento para parecerme más a Cristo y estar listo para recibir las dádivas eternas, la gran herencia que Dios ha preparado para los que andan en la luz? ¿No será que hay demasiada carnalidad en nosotros que ha bloqueado las dádivas de Dios que ha prometido a nosotros? Y esta es mi conclusión, familia. Esta es mi conclusión. Esos 3 versículos se resumen así. Gozo es vivir en un gozo constante, pensando en el pasado del que hemos sido liberados, en el presente que hemos sido clasificados y el futuro viviremos en el reino de Cristo. Esa es mi conclusión. Mi gozo está ahí. He sido liberado. Dígalo conmigo, yo he sido libre. Yo soy libre, yo soy libre, soy libre, yo soy libre. Del presente hemos sido clasificados, no para el mundial de soccer, pero para el mundial de la eternidad. Sí, no se imaginan la fiesta, el regocijo que va a haber cuando lleguemos allá. Y usted mira y dice, wow, ¿tú clasificaste? Sí, yo clasifiqué. Yo no esperaba que tú clasificaras. No, pero logré, pasé de pero la logré. ¿Y tú también clasificaste? Sí, por Jesucristo clasifiqué. Habrá gente que miremos allá y diremos, clasificó, ¿viste? Clasificó. Final, en el reinado con Cristo. Yo no sé qué voy a hacer cuando esté en ese reino. No sé qué es lo que el Señor me diga que yo deba realizar, pero lo haré con todo gusto, porque estaré contemplándolo a Él. Y uno de estos días, manejando mi carro, hablaba con Él. He tenido cuidado últimamente de no hablar tanto con el Señor en términos muy sentimentales, porque se me oscurece la vista. Y hablaba con Él y decía, Dios, ¿qué voy a hacer cuando llegue y me encuentre contigo? Es una de las cosas que están ahí. No te voy a poder abrazar, Señor, porque la santidad que tú tienes es demasiada. Tu gloria es mucha. ¿Qué voy a hacer cuando llegue y me presente contigo? Hablaba con Él y decía, Dios, bueno, me queda llegar y tirarme de rodilla a tus pies y adorarte. Adorarte, mi Dios, adorarte. Él me ha hecho apto en Jesucristo. Jesucristo es mi evangelio, el que proclamo día y noche. Amado mío, amado mío, amado nuestro, llévanos como esta iglesia a ser un ejemplo para otras. Llévanos, mi Dios, a poder expresar la vida de Jesucristo como los hermanos de Colosas. Ayúdanos a expresarlo, a vivirlo. Ayúdanos a demostrar nuestra fe centrada en el evangelio de Cristo, que vino
fue crucificado, sepultado, resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre. Ayúdame y ayúdanos como iglesia a ser portadores de una verdad genuina, vívida, expresada en nuestra forma de vida. Ayúdanos. Ayúdanos, amado. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Conforta los corazones. Reanima los ánimos de aquellos que en medio de su esperanza han decaído viendo lo que en este mundo sucede. Ayúdanos, mi Dios, a permanecer inamovibles con un gozo que no cambia por las circunstancias, ni por las buenas o malas decisiones de un gobierno, ni por las alternativas que este mundo ofrece, ni por las decisiones que se toman dentro del hogar, algunas veces decisiones negativas, algunas decisiones confusas. No permitas, mi Dios, que nuestro gozo sea cambiable, sea inestable, sino que nuestro gozo siga estando estable en ti, en Jesucristo, en nuestro Redentor, en la palabra misma, en el Espíritu Santo, y poder, mi Dios, testificar que hay algo mayor en nosotros. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo que viene del cielo es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es el que me levanta de esa cama. El gozo del Señor es el que me permite ver hacia el futuro. El gozo del Señor del que habla el apóstol. El gozo del Señor puesto a través de una fuente de nuestro Padre. El gozo que levanta el estado anímico al caído. El gozo, mi Dios, que restaura mi relación conyugal. El gozo, mi Dios, que rompe las limitaciones humanas. El gozo que hace mi Padre que mi pensamiento cambie. El gozo que viene del cielo. Ayúdanos a vivirlo, a experimentarlo a un 100%. Porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha depositado en nosotros todo el poder de Jesucristo. Gracias por confiar en nosotros, o por darnos una posición de privilegio. Ahora, mi Dios, quiero orar con todo mi corazón, como lo he hecho hace unos momentos. Antes de orar, meta su mano en su bolsillo. Meta su mano en su bolsillo, solo en su bolsillo. Yo sé que es nada más simbólico. Si usted no trae bolsillo, métala en su bolsa de mano para las damas. Mi Dios, quiero pedir, mi Dios, de manera simbólica, que esos bolsillos sean bendecidos. Hay mujeres y hay hombres de Dios aquí o detrás de una pantalla, al frente de una pantalla, mi Señor, que están enfrentando necesidades. Hay otros, Padre, que se han vuelto gente, mujeres, hombres generosos. Hay jóvenes, Padre, que quieren sembrar en la obra tuya. Hay empresarios que quieren seguir invirtiendo en la obra del reino de los cielos. Hay jóvenes aquí, mi Señor, que han dejado de ser egoístas para convertirse en jóvenes dadivosos hacia el reino. Y pido que bendiga sus trabajos. Pido que bendigas la labor de sus manos. Pido que bendigas, mi Dios, el trabajo que algunos hacen fuera de la iglesia, pero también dentro de la iglesia. Bendíceles, bendíceles, Padre mío. En el nombre de Jesús. Amén.